Antonio Gaudí fue un arquitecto catalán. Nació el 25 de junio en 1852. Su trabajo sigue las leyes de la naturaleza. Estaba parte del movimiento modernista. Fue una católica dedicada y en el 10 de junio de 1926 murió de las heridas sufridas de 3 días antes cuando fue trágicamente derribado por una tranvía. El 12 de junio fue enterrado en la capilla de Nuestra Señora de Monte Carmelo, en la cripta de Sagrada Familia, donde aún descansan sus restos mortales. Empezó el proyecto en 1883. En 1909, Gaudí construyó los edificios escolares provisionales de la Sagrada Familia para niños de trabajadores, Sagrada Familia y niños locales. En 1914, Gaudí decidió concentrarse exclusivamente en la construcción del templo expiratorio de la Sagrada Familia. Se involucró tanto de vivió sus últimos meses cerca de su taller, un espacio ubicado junto al ábside utilizado para producir maquetes, dibujos y diseños, esculturas y para tomar fotografías, entre otras actividades. En 1923 produjo el diseño final para naves y techos. Sin embargo, el trabajo de construcción progresó lentamente. El primer campanillo de la fachada de la Natividad de 100 metros de altura y dedicado a San Barnabas fue terminado el 30 de noviembre de 1925. Esta fue la única torre que Gaudí vio completa. Frank Lloyd Wright nació en Richard Center, Wisconsin, en el 8 de junio del 1867. Él fue un arquitecto, diseñador de interiores, escritor y educador estadounidense que diseñó más que 1,000 estructuras, de las cuales de 532 se completaron. Wright creía en el diseño de estructuras que estaban en armonía con la humanidad y su entorno, una filosofía que él llamó arquitectura orgánica. Esta filosofía fue mejor ejemplificada por Fallingwater, que ha sido llamado el mejor trabajo de todos los tiempos de la arquitectura estadounidense. Su periodo creativo hace más de 70 años. Unos ejemplos de sus trabajos: uno es el Museo de Guggenheim, está en Manhattan, el Museo de Arte Non Objetivo. También hay un Guggenheim en España, pero no es el mismo. Otro es Fallingwater, está en Pennsylvania, en los Estados Unidos. Y fue para los Kaufmans, una familia rica en los Estados Unidos. El Guggenheim, la estructura del museo representa un concha de una playa. Está en Nueva York, del lado de Upper West. Fallingwater es una casa diseñada por Frank Lloyd Wright en 1935. Está en Pennsylvania. La casa fue construida en parte sobre una cascada en Bear Run, Pennsylvania, en Lauren Highlands de las montañas Allegheny. La casa fue diseñada como hogar de fin de semana para la familia de los Kaufmans, quienes son los propietarios de las grandes mansiones de Kaufman. Este fue ingeniero y arquitecto uruguayo. Hizo su pasión construyendo unas estructuras desde silos de grano hasta mercados e iglesias, la mayoría de ellos en Uruguay, y todo de una elegancia excepcional con mucho éxito. Además, desarrolló su renombre del estilo a través de una innovación conocida con los arcos y paredes, la que fue su interpretación de la moda de las curvas de Gaussian. Un ejemplo de esta estructura fue de unos techos hechos de ladrillo, que indica su cambio de una forma de arco tradicional a una que tiene una doble curvatura. En total, es necesario para mantener en nuestra memoria la producción de la arquitectura local en Uruguay de Eladio Este, porque desarrolló la imagen del modernismo. Una iglesia pensada para los habitantes del lugar Cristo Obrero
diseñada por el ingeniero Este en 1952 y creó la iglesia cerca de Atlántida, Uruguay, porque la es una de las ciudades más turísticas de la costa de Uruguay. Al igual que en el resto de las obras de este arquitecto, el concepto de diseño se basó en la realidad constructiva de ser innovador, con ciertas modificaciones, construyendo sus obras en la mente del ambiente de la obra y su propósito, que se logró construir un sistema que le permitieron los ingenieros a experimentar con el ladrillo en unas superficies desde su experimentación con el estilo de las curvas. Louis Kahn fue uno de los mayores arquitectos del siglo XX de los Estados Unidos. Él fue conocido por su combinación del modernismo con el peso y la dignidad de los monumentos antiguos. Aunque no llegó a su estilo distintivo hasta 50 años y pensada en lo más viejo con su edad, todavía desarrolló su impacto en el movimiento moderno a pesar de su muerte a la edad de solo 63 años. En un viaje a Europa en 1928 se interesó más en la arquitectura medieval como castillos y ciudades con las murallas que promueve la escena modernista, pero esta fue más tarde en la vida. La impresión que dejó como individuo es un poco extraña porque sus orígenes con el movimiento son pocos claros. En 1959, Jonas Salk, el hombre que había descubierto la vacuna para polio, preguntó a Louis Kahn con un proyecto. La ciudad de La Joya, California, le había dado un sitio al lado de la costa, donde Salk encontró y empezó a construir un centro de investigación de la biología. Salk, cuya vacuna ya había tenido un profundo impacto en la prevención de la enfermedad, se mostró unas características inflexibles en que el diseño de esta nueva obra explora las implicaciones humanitarias en la ciencia. Siempre ha querido un arquitecto que podría crear una instalación con el valor de una visita de Picasso. Aunque hay diferentes culturas y valores inculcados alrededor del mundo, hay un nexo universal entre una manera de arte de la expresión de unos pensamientos y esa manera está desarrollada a través del modernismo. Según la definición, la palabra del modernismo indica generalmente en el estilo de arte en que las tradiciones del pasado se han tirado a un lado en un ánimo de la experimentación. Este movimiento es empujado adelante con el tiempo por filosofías semejanzas sobre la vida a pesar de las barreras culturales de unos artistas internacionales. El arte ha tenido una influencia en todas las culturas y el modernismo es una forma de arte que conecta la innovación y el naturalismo por unas formas de vivir, incluyendo los arquitectos de España, de Uruguay y de los Estados Unidos.